Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestro segmento en el día de hoy, estamos haciendo una invitación extensa para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para todas las personas que nos siguen en esta emisora Busco en Ti Radio. La invitación es para un evento, un seminario que estaremos realizando en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Van a ser 2 días llenos de información, llenos de revelación. El tema que vamos a tratar allí está muy relacionado con lo que es identidad, paternidad. Estas dos palabras, identidad y paternidad, van muy conectados. Si tenemos una paternidad muy definida, vamos a tener una identidad. Si tenemos identidad, sabemos quién es nuestro padre, de quién somos hijos. Este tema lo hemos olvidado por completo, no se habla con frecuencia en ninguna congregación por lo general y queremos ser más explícitos en este tema para esos días, así que todas las personas que estén interesadas en esta gran revelación del Padre para cada uno de nosotros, el tema es tu identidad cuenta. Así que todas las personas que estén interesadas nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales. Van a vamos a tener allí toda la información respectiva, o todas las personas también que están en la Ciudad de México que quieran participar en este evento, pues con cada uno de los expositores de la Ciudad de México pueden contactarse con ellos y realmente van a tener la información adecuada y la que realmente necesitamos para poder avanzar en este camino que en ocasiones no tenemos respuesta. Cuando se nos pregunta cuál es nuestro propósito de vida, muchos de nosotros no damos la respuesta acertada, no sabemos cuál es el propósito de vida. Y este propósito de vida está muy relacionado con lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ese es el real propósito de vida, porque allí dependen, de allí se salen los otros propósitos que tengamos para nuestra vida. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos en la Ciudad de México y qué bueno que nos podamos contactar allí, que nos podamos conocer, que nos podamos ver, que podamos estrechar nuestras manos, un abrazo y poder compartir todo realmente lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que los esperamos. Bueno, iniciando con nuestra programación, a este segmento Vivencias con propósito, como siempre lo he dicho, Vivencias con propósito son todas las situaciones, circunstancias que el Padre permite que nosotros tengamos en nuestras vidas, sea por omisión o sea por acción. Pero lo más importante es qué tan productivo salimos de allí, qué tan productivo es esa vivencia para nuestra vida, qué tan productivo es la enseñanza que nosotros obtenemos de allí. Y lo más productivo es qué tanto podemos enseñar a las demás personas de esa vivencia en la que nosotros estuvimos, que es muy importante porque vamos a tener aflicciones, vamos a tener vivencias casi cada día. Pero eso no es malo. Eso no es malo, realmente la palabra dice que nosotros tendremos aflicciones, pero también dice que nosotros las venceremos, así como nuestro Señor Jesucristo las hizo. Él las venció y tuvo muchas aflicciones, y las aflicciones que él tuvo no están comparadas con las que nosotros tenemos diariamente, que pensamos que nos vamos a morir por una aflicción. Pero nos damos cuenta que al día siguiente ya no la tenemos, que es pasado, que es historia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que todas las aflicciones son temporales, así como nosotros somos temporales, donde estamos en este momento. Y eso es la parte importante de vivencias con propósito. En el día de hoy, traigo un tema, me parece que es muy importante, es la diferencia entre justicia humana y justicia divina. Y esto realmente pues es un tema muy importante porque en ocasiones nos preguntamos qué es lo que pasa con los sufrimientos de las demás personas, por qué se le permite que ciertas personas tengan ese tipo de aflicciones, pero no nos damos cuenta que cada uno de nosotros, como seres humanos, como hijos, como herederos, vamos a estar en aflicciones diariamente.
Aquí lo importante es cómo, cómo nos enfrentamos nosotros a esas aflicciones, cómo respondemos ante cada una de ellas, cómo mostramos a los demás cómo vencemos nosotros esas aflicciones. Y allí lo más importante es saber mostrarle a los demás, nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos en la identidad, que creemos en la paternidad, que nos hemos alejado de la orfandad, es mostrarle a las demás personas qué es lo que el Padre hace con cada uno de nosotros, cómo nos ayuda, cómo nos guía y cómo nos guía realmente a ver este tipo de situaciones, a ver este tipo de justicia, que es la que nosotros no hemos podido entender y posiblemente no entenderemos, porque muchas cosas divinas, muchas cosas del Padre, nosotros no la entendemos, no tenemos la capacidad de entenderlas, porque estamos muy relacionados con lo que es la parte humana. Pensamos como humanos, actuamos como humanos, pero realmente el Padre nos trata a nosotros de como Él nos ve, como Él cree que nosotros somos, con esos superpoderes, con esos regalos, con esos dones que Él nos ha dado. Pero realmente Él nos dio esos regalos, esos dones y esos talentos, y nosotros no los usamos, nosotros no lo activamos. No permitimos que esos dones y esos talentos salgan a relucir en nuestras vidas. Esos dones y talentos nos vienen en abundancia para mí y para compartirlos. Tenemos en abundancia, entonces yo creo que eso es lo que no hemos podido entender. La humanidad por eso está como está realmente, porque no hemos activado cada uno de los dones. Así que podemos empezar a hacer una diferencia entre lo que es la justicia humana y la justicia divina. ¿Qué podemos decir de la justicia humana? Que la justicia humana nos castiga. Y en ocasiones nos castiga realmente sin causa justa. Nos castiga realmente porque se toma un proceso y de castigar a toda la humanidad, entonces tú vas a ser castigado porque alguien cometió un error. De hecho, todo lo que nosotros estamos viviendo en esta vida realmente es por errores que alguien más ha cometido. En otras oportunidades podemos nosotros cometer errores y las demás personas están pagando por esos errores que nosotros cometimos. Pero eso es una cadena. Es la única forma de implementar lo que es esa justicia humana que en ocasiones no podemos decir que es una justicia, valga la redundancia, completamente justa. ¿Por qué? Porque realmente esa justicia está basada en leyes y esas leyes son creadas por hombres. Esas leyes creadas por hombres en ocasiones se hacen coaccionadas. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer las creencias, los deseos de cualquier otro hombre que realmente está buscando su propio bienestar, no el bienestar de la humanidad. Esa es la justicia humana, la que está buscando el beneficio de un hombre en sí, no de todos los hombres en general. Pero esa justicia realmente no se aplica a todos los seres humanos. Aquí realmente siempre hemos dicho que esa justicia se aplica solamente a los de Ruana. Y cuando estamos hablando en mi país de los de Ruana, son a los campesinos, son a esas personas que no tienen el conocimiento y lo más importante, a esas personas que no tienen el dinero. Esa justicia realmente en nuestro país no llega a la justicia, no llega, perdón, a esas personas que tienen dinero. Esa justicia nunca les llega allí. ¿Por qué? Porque realmente con el dinero se están moviendo muchas redes en nuestro país, en Latinoamérica, y yo diría que a nivel mundial. Entonces, cuando el dinero existe, tenemos la oportunidad de comprar esa justicia. Pero estamos hablando de comprar esa justicia humana, porque tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a esa justicia divina que realmente nos enseña. Estamos pasando por aflicciones realmente y podemos decir que sufrimos, pero no podemos comparar con el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino a dar su sangre por nosotros, que tuvo esas aflicciones por las cuales nosotros pasamos, podemos decir que son mínimas,
que tengamos un dolor vamos a ir a los casos extremos, que tengamos un cáncer, que tengamos cualquier enfermedad, que tengamos, nos duele una rodilla, nos duele un pie, nos falta un pie, nos falta una mano. Digamos, son situaciones que en un momento determinado no se podrían considerar o comparar con lo que fue una crucifixión, con lo que fue una corona de espinas, con lo que fue recorrer con una cruz un camino larguísimo, con lo que fue estar latigado, con lo que fue estar negado por los que pensamos que eran, por los que él pensó que eran sus discípulos, sus amigos, por haber sido traicionado por uno de sus amigos, que eso nos dolería a nosotros consecuentemente. En ocasiones, una mentira pequeña que hizo un amigo de nosotros y ya lo desechamos. Ahora imagínese alguien que vendió, alguien que puso en otras manos mi vida, que fue la vida de Jesucristo, fue puesta en otras manos por unas monedas de plata, que al fin y al cabo esas monedas de plata no sirvieron para nada, no dieron el resultado. Entonces la avaricia realmente nos lleva a nosotros a esas situaciones donde no estamos haciendo lo correcto, donde no podemos llegar realmente donde tenemos que llegar. Y especialmente en este punto, cuando en nuestros países se está hablando de la corrupción, esos países donde la justicia humana no llega realmente, pero nosotros como creyentes debemos estar convencidos que estamos sujetos a dos tipos de justicia y tenemos que pasar la justicia humana, tenemos que pasar la justicia divina. Si no pasamos o nos pasamos por alto la justicia humana, nuestra justicia, esa justicia divina, va a ser el doble. Va a ser el doble, ¿por qué? Porque no nos estamos haciendo partícipes de lo que son las leyes que fueron creadas y que el Padre permitió que se crearan. Cuando realmente estamos sobornando, cuando realmente estamos pasando por alto las leyes, realmente las leyes terrenales, esto realmente se está multiplicando para que la justicia divina sea más ruda y sea más fuerte y más poderosa con esas personas que no están aceptando esa justicia humana. Cuando no aceptamos la justicia humana, estamos negando la justicia divina. Y yo creo que ese viene siendo el doble error que nosotros cometemos como seres humanos. Nunca pensamos en que existe una justicia divina. Y digo, vamos a pasar por el lado de la justicia humana. Pero cuando estamos pasando la justicia humana, nos estamos enfrentando más fuertemente a la justicia divina. No estamos respetando leyes, no estamos respetando realmente lo que es la definición de una justicia humana o una justicia divina. ¿Qué hace la justicia divina? La justicia divina nos enseña. Esa es la idea principal de la justicia divina. No tenemos un padre castigador como nos lo han hecho creer, como nos lo han hecho ver. No tenemos un padre que castiga. Tenemos un padre que nos enseña a ver cada situación complicada de una forma fácil. Y esa es la realidad. Vemos las cosas fáciles cuando realmente ya pasamos por ellas, cuando realmente pensamos que no podíamos salir de esa situación, pensamos que nunca lo podríamos superar, salimos de ella. Y desde ahí es donde nosotros empezamos a ver qué es la real justicia divina. Es una enseñanza basada en temor. Pero cuando estamos hablando de ese temor, no significa ese temor del que hablamos aquí en la justicia divina, de 20 años, 30, 40, 50, en la justicia humana, donde se habla de 20, 30, 40 años de prisión, donde se habla de cadenas perpetuas, donde se habla de sentencias a muerte. No se habla de eso. Se habla realmente de ese perdón sin castigo. Esa es la justicia divina. Porque realmente tenemos que sacar de nuestra mente que el Padre nos castiga. Él no nos castiga, nos enseña. Entonces, ¿en qué está basada la justicia divina para que lo tengamos muy claros? Es un perdón sin castigo. Porque realmente, si lo queremos traducir a otra palabra, entonces podríamos decir, es un perdón con enseñanza. No tenemos un Padre castigador que valga, que eso muy claro. Cada ley, cada norma que está realmente en la parte de la justicia divina está basada en la Biblia, está basada en ese manual de vida
que muchos de nosotros decimos que no existe porque no la leemos. Pero allí en ese manual podrás encontrar cómo amarte a ti mismo, cómo amar a tus padres, cómo honrar a tus padres, cómo respetar las leyes que fueron creadas, la parte humana y la parte divina, cómo proceder ante los demás, cómo amarte a ti mismo para poder amar a los demás, porque no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. No puedes comprender a los demás si tú mismo no te comprendes, no te entiendes. No puedes sentir el dolor de los demás si tú realmente no has superado ese dolor. Si realmente te estás lamentando cada vez por un dolor que sientes, pero realmente no puedes superarlo y crees que ese dolor ya va a ser la muerte eterna, ten por seguro que más vas a durar con ese dolor. Que el Padre lo único que quiere es que tú renuncies a lo que no te pertenece. Esa enfermedad no te pertenece. Entonces nos dirías, pero ¿por qué el Padre permite que tengamos esas situaciones, esas enfermedades? No es que Él las permita, es que Él nos hizo a nosotros perfectos, nos hizo sin enfermedades, nos hizo sin gravedad. Nada, nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Nos volvimos esas personas que nos enfermamos diariamente por cada proceso pequeño, grande que hay en nuestras vidas. Nos volvimos, como se llamaría, psicosomáticos. Nos enfermamos nosotros físicamente, mentalmente, espiritualmente, porque no tenemos esa identidad, no tenemos esa paternidad, no sabemos de quién somos hijos. Y si no sabemos de quién somos hijos, ¿a quién vamos a clamar por algo? ¿A quién vamos a suplicar? ¿A quién vamos a ir cuando necesitemos un abrazo? ¿A quién vamos a ir cuando necesitemos una aclaración de una duda? ¿A quién vamos a ir cuando tengamos esas preguntas que todos los hijos le hacemos a nuestros padres o las hijas que hacen a las madres? Preguntas que van de hombre a hombre y de mujer a mujer. Es por eso que es indispensable tener claro qué es la paternidad y qué es la maternidad. Que como padre no puedo involucrarme, no puedo involucrarme o no podría tener esas respuestas que una mujer necesita. Que yo como hombre no voy a tener las respuestas que yo necesito como hombre de esa mujer que es mi madre. Así es que aprendamos a respetar esa justicia, a respetar ese diseño de paternidad y maternidad. No tratar de aprovechar, no tratar de irme al otro lado, de asumir lo que no es mi cargo. En ocasiones, el padre le toca ser de padre y madre, pero esto que decimos le toca ser de padre y madre nunca se ejecuta. El padre es irreemplazable, la madre es irreemplazable en esas enseñanzas, en eso que tenemos que aportarle a nuestros hijos. Y esto tiene que ver mucho con lo que es esa justicia divina y esa justicia humana. Cuando estamos hablando de que esa justicia divina es el perdón sin castigo o perdón con enseñanza, como lo quiera llamar, tenemos que, tenemos que tener en cuenta que esto ya fue basado en la Biblia, que la Biblia no castiga, que la Biblia realmente nunca cambia, que esas leyes siempre están allí. Lo de honrar a tu padre y a tu madre nunca cambiará. Lo de, digamos, amar a tu prójimo como a ti mismo nunca cambiará. Como lo que dice, ama a Dios ante todas las cosas, nunca cambiará. Esa es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana está cambiando de acuerdo a las necesidades del hombre, de acuerdo al dinero que tiene el hombre para crear nuevas leyes, para satisfacerse a sí mismo. Esa es la gran diferencia. Aquí lo que estamos buscando es no castigar, sino que nosotros podamos glorificar a nuestro Padre, honrarle por lo que Él hace, no por el castigo, sino por la enseñanza, por ese perdón que Él nos da día a día. Porque es que es increíble y nos ponemos a ver cuántos errores cometemos nosotros día a día. Son innumerables los errores, mas sin embargo el Padre nos perdona. Si estamos en la justicia humana, tú cometes un error y ese mismo día te sancionan. Si no te sancionan ese mismo día, te va a llegar tu sanción. Si tú te pasas un semáforo en rojo, te van a sancionar si te encontraron y te van a hacer un ticket o un comparendo. Si nadie estaba al lado, pero había una cámara, te van a enviar esa multa, te la van a enviar a tu casa. Tarde o temprano,
La justicia va a llegar, justicia humana o justicia divina. Temámosle a la justicia divina, temámosle la justicia divina. No nos burlemos de la justicia humana, porque podemos traspasar la justicia humana, pero no podemos traspasar la justicia divina. Allí lo que tenemos que hacer es ver esa diferencia en que la justicia humana lo que se busca es corromper, lo que se busca es el prevaricato. Esa corrupción está allí a flor de labio. En la justicia divina, lo que debemos tener siempre presente es glorificar y honrar al Padre, porque sabemos que Él siempre está allí, sabemos que nunca va a cambiar, sabemos que siempre va a ser el mismo, sabemos que está donde y cuando lo necesitemos, sabemos que cuando necesitemos apoyo, Él siempre va a estar allí, sabemos que cuando necesitamos clamar a Él, siempre nos va a responder. Sabemos que cuando estemos en una situación crítica, Él nos va a alejar de esa situación crítica, nos va a alejar de esas tentaciones. ¿Por qué no aliarnos más con la justicia divina para ir más acorde con la justicia humana? Ten en cuenta que si tú temes a la justicia divina, y cuando digo tú temes a la justicia divina, no es con ese miedo, es pensar que al incurrir en un acto en la justicia divina, esto te va a enseñar a cómo portarte ante la justicia humana, a obedecer la justicia humana. Si todos tuviéramos esa claridad entre lo que es la justicia humana, no tendríamos necesidad de tantas leyes en la justicia humana. Todos sabríamos qué hacer. ¿Por qué? Porque tememos al Padre, pero le tememos con ese amor de enseñanza. Él nos enseña de una forma muy diferente a como nos enseña la justicia humana. Él no nos castiga como la justicia humana. Él no nos repliega como la justicia humana. Él no nos segrega como la justicia humana. Él no nos pone a vivir en cautiverio como la justicia humana. Entonces, ¿qué nos queda? Es temerle la justicia divina. Y cuando estamos hablando temerle la justicia, es abrazar esa justicia con amor. Ese es el temor que debemos llevar allí. La justicia humana nos castiga. La justicia humana nos castiga e inclusive nos castiga sin perdón. Y digo sin perdón porque cuando tú en un momento determinado llegas a una cárcel, pagas supuestamente por un error que tú cometiste, tú sales y realmente tú no sales cambiado. Tú sales con todo lo que aprendiste, con todo lo que sufriste en donde estabas. Tú sabes realmente, tú sales ni siquiera con el perdón. Porque la justicia y las mismas personas te van a estar condenando. Van a estar diciendo esa persona acabó de salir de la cárcel. Ni siquiera esas personas tienen acceso a un trabajo después de que salen de allí. Los seguimos castigando a cada uno de ellos después de haber estado privados de la libertad y los seguimos castigando. Entonces, por eso digo que es un castigo sin perdón. Ese castigo que está basado en las leyes, pero esas leyes realmente que no son las más correctas, esas leyes que no fluyen como debe fluir, no fluye como fluye la justicia divina, que es el mismo trato para cada persona, sin importar su condición, sin importar su raza, sin importar su credo. Somos juzgados a la misma medida, con la misma vara. Ojalá eso sucediera en nuestros países, ojalá eso sucediera en nuestro mundo, pero no, aquí se nos juzga de acuerdo al tamaño de la chequera que tú tengas, al tamaño de la chequera de la cual tú te aprovechaste por haber tenido un cargo político, por haber hecho cosas que no tenías que hacer. Pero el hecho de que no se aplique esa justicia humana aquí a todos los humanos, eso no se va a quedar así. Aquí, como decimos, realmente que la justicia cojea, pero llega, en ocasiones llega demasiado tarde, pero para la justicia divina va a estar siempre allí. Aquí nunca se va a olvidar. Cuando el Padre esté juzgando realmente, cuando estemos en ese juicio, Él no va a tener en cuenta cuántas chequeras tú tenías. No va a tener en cuenta qué carros tú manejabas. Allí vamos a estar todos iguales. Vamos a tener ese privilegio, así sea una sola vez en el mundo, de lucir iguales ante nuestro Creador. Porque en la tierra realmente surge el que se cree más,
el que vive más, el que es más vivo, el que puede sacar más dádivas de donde no las tiene que sacar. Eso realmente es lo que nosotros tenemos que tener claro, que lo único que tenemos que complacer es al Padre, no tenemos que complacer al hombre, porque somos iguales. Cada uno fuimos hechos a imagen y semejanza, y esa idea se nos fue desdibujando a cada uno de nosotros. Fuimos tomando diferentes caminos, fuimos aprovechando diferentes circunstancias, y circunstancias realmente que no eran las que tenían que ser. Entonces, podemos decir que la justicia humana nos defrauda. La justicia humana nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer. La justicia humana, en ocasiones, yo diría, no en ocasiones, siempre nos vuelve corruptos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma para salir más rápido. Entonces, en ocasiones, si a ti te para alguien, un policía en tu carro, y tú no llevas la licencia o estás infringiendo alguna ley, lo que tú quieres es pagar por ser corrupto y volver corrupto a esa otra persona. Entonces, la corrupción nosotros siempre la hemos visto como que viene desde la parte de arriba. No, la corrupción viene desde la parte de abajo. Nosotros somos los que creamos esos pedestales. Somos los que creamos la corrupción cuando empezamos a ofrecer dinero, a ofrecer dádivas, a ofrecer algo que realmente el pueblo o cualquier persona ya se ganó. Es allí donde nosotros tenemos que estar claros en lo que realmente es la diferencia entre esa justicia divina y esa justicia humana. Aparte de la justicia divina, todos tenemos que aprender. Pero para nosotros aprender lo que es la justicia divina, tenemos que leer ese manual de vida. Allí en ese manual de vida realmente está cuál debe ser nuestro comportamiento cuando estamos solos, cuando estamos en sociedad. Y eso realmente la justicia humana nos los muestra diferente. Pero la justicia humana nos dice que tú debes ser el mismo donde estés, cuando estés, con quien estés. Debes ser el mismo, porque fuiste creado a imagen y semejanza del Padre, que siempre ha sido, es y será el mismo. Él no cambia, no cambia leyes. Las leyes que Él estableció son las leyes eternas. Esas leyes que no cambian, esas leyes solamente que transforman nuestras vidas. ¿Y por qué se crearon esas leyes? Se crearon también por todas las situaciones que pasan en nuestra vida. Así como decía como dicen las escrituras, el divorcio se creó realmente desde ese tiempo, pero solamente por el corazón del hombre. Y el Padre siempre en su amor infinito por cada uno de nosotros, quiere darnos las opciones. Pero esas opciones siempre, siempre están basadas en lo que es la justicia divina. No nos enfoquemos tanto en la justicia humana. No nos enfoquemos tanto en evadir la justicia humana. ¿Por qué? Porque tú la puedes evadir, tú la puedes corromper. Pero ¿de qué te sirve evadir la justicia humana si tarde o temprano te vas a enfrentar a la justicia divina? La justicia divina realmente no te vas a poder ocultar. Allí no te vas a poder esconder. Allí no vas a poder sacar disculpas. Allí vas a decir, esto era lo que estaba escrito, esto era lo que deberías haber hecho. Pero preferiste irte por este lado. Preferiste corromper, preferiste sobornar, que pedir perdón o aceptar los errores que se estaban cometiendo. Todos los castigos realmente, justicia humana, justicia divina, viene como consecuencia de nuestros actos. Y esos actos realmente no están contemplados en ese manual de vida. La justicia humana es una segregación de lo que es la justicia divina. Y nosotros realmente, a nosotros nos fue dada esa justicia humana para que podamos llegar, para que podamos estar preparados para lo que es la justicia divina. Pero si no estamos haciendo correcta la justicia humana, no nos estamos preparando. Estamos entorpeciendo la justicia divina y estamos poniendo una muralla que no permite ver lo que está al otro lado, lo que es la verdad, más no la realidad que el mundo nos está ofreciendo. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro segmento en el día de hoy, así que les agradezco por estar con nosotros, por compartir cada uno de nuestros mensajes, por sus comentarios, altamente agradecidos.
La invitación nuevamente, 30 de septiembre, 1 de octubre. Nos veremos en la Ciudad de México. Así que inscríbanse, por favor. Estaremos allí. Gracias. Chao, chao.